19, 17 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos en primer lugar agradeciendo enormemente a la gente que nos apoya. En este bloque en particular quiero mandar un saludo muy afectuoso a Susana D'Avanzo. Y paso a exponer una noticia que creo que podría ser de gran interés para muchos en esta nación. Y es que finalmente, para sorpresa de varios, la Iglesia decidió expedirse sobre lo que es el gran escándalo nacional que atraviesa hoy toda la agenda cultural mediática que tenemos en torno a Alberto Fernández y su ex concubina Fabiola Yáñez. Siendo que en el pasado ambos se mostraron muy cercanos a la sede en Roma, siendo que en el pasado incluso se valieron de la figura del Papa Francisco para nombrar Francisco al hijo en común que tiene entre ambos, pero que ciertamente también habían mantenido sus distancias con lo que es la curia romana, principalmente a partir de lo que ha sido la legalización del aborto, donde ya a partir de ese momento hubo gestos de cierto distanciamiento con lo que era la presidencia de Argentina en ese momento. En este sentido, para la Iglesia Católica en Argentina, los escándalos que vive el país pueden ser una ocasión propicia para lo que ellos han definido un saneamiento moral. Desde la institución eclesiástica, y según se han informado en diversos medios, aclararon que el Papa Francisco en ninguna oportunidad se reunió a solas con Fabiola Yáñez, por lo que no estaba al tanto de la situación de violencia que se ha denunciado en los últimos días por parte de la ex concubina. Ante las sospechas de corrupción por la intermediación de la contratación de seguros por parte de organismos del Estado, la denuncia primera que lleva luego a que se abra la causa por denuncia de violencia de género luego de la filtración de información propia de los celulares que se están incautando, donde surgen estas presuntas inconductas sexuales que involucran a Alberto Fernández. Todo esto, que para muchos ha sido despreciable, obligó finalmente a que la Iglesia tomase posición al respecto. En la Iglesia creen, como lo manifestó el obispo de San Francisco Córdoba, Sergio Buenanueva, todo esto ha permitido que la Iglesia crea que es un momento propicio porque más allá de lo repudiable que son las situaciones, según las palabras de este obispo, pueden tener un costado sanante, como él mismo dijo, si se convierten en la ocasión para dar un salto de calidad espiritual, moral y cultural. La cuestión es que nada de lo que se está destapando es novedoso, aunque ciertamente ya era evidente. En una declaración difundida en 1996, los obispos advertían que la Argentina era, y cito, un país herido por el escándalo. Esto en alusión a las constantes denuncias que había sobre casos de corrupción, delincuencia e inmoralidad, similar a lo que se está viviendo actualmente en torno a Alberto Fernández. Y ya desde aquella época se decía que eran oportunidades propicias para este saneamiento moral. También se señalaban en aquella época actitudes de descreimiento y ruptura sobre los lazos de convivencia que había entre una sociedad que apostaba a la moral y una sociedad que se mantenía inerte ante los escandalosos sucesos que acontecían dentro de lo que era la nación argentina. Se incluye en aquella época una progresiva pérdida del sentido moral que afectaba a los cristianos, tal como se dijo. 30 años después, podría decirse lo mismo. Si bien los escándalos actuales tienen algunas particularidades, como se han denunciado recientemente, que potencian el desquicio, vamos a ver que efectivamente hay una sociedad cómplice. Hay una sociedad que ha seguido apostando por los mismos partidos políticos que han sido causantes de todos estos males que hoy estamos viviendo. Tenemos que ver que esta tremenda situación que se vive hoy en Argentina, donde todos los días se destapa un nuevo escándalo por parte del expresidente,
Todo ello se origina por un caso de corrupción que implicaba la intermediación de contratación de seguros por parte de organismos del Estado, donde uno de los principales afectados, por no decir responsables, era el marido de la secretaria de Alberto Fernández. Y esto fue lo que empezó a exponer luego la situación de violencia de género presunta y denunciada, más los escándalos de la vida íntima asociados al exmandatario. Ahora, la particularidad de aquí es el hecho de que Alberto Fernández llega a ser candidato a presidente por decisión de Cristina Fernández de Kirchner y no por ciertamente una idoneidad en el cargo y no ciertamente por haber mostrado una altura moral, intelectual y política esperable en un mandatario. Lo curioso es que ahora el kirchnerismo sale a tomar distancia de la figura que ellos mismos crearon. Pero lo más curioso es que la iglesia también quiere tomar distancia. Dice el obispo Buenanueva: la crisis de los partidos políticos ha favorecido la mediocridad de liderazgos tóxicos que terminan eligiendo candidatos visiblemente inadecuados, ética y técnicamente, con la aprobación irresponsable de dirigentes y militantes. Las consecuencias están a la vista de todos y constituyen la pesada deuda social argentina. Yo le preguntaría con el debido respeto al obispo para que me pueda iluminar en mi enorme ignorancia como laico, que si concedemos que efectivamente hay liderazgos tóxicos, ¿qué rol juega esa sociedad cristiana, esa sociedad católica, que ha votado por este partido en el pasado? Creo que también sería bueno dejar alguna vez de culpar a los políticos, que sabemos que son culpables, y empezar a poner también la mirada sobre los laicos, sobre ese pueblo de Dios que parece cada vez más alejado de Dios. Pero es más, yo creo que en cierto sentido tendríamos que profundizar esta noción de saneamiento moral. ¿Por qué no hablar, además de muy bien denunciar ahora, años después de la visita a Roma de Alberto Fernández, ahora que es un trapo de piso fácilmente pisoteable, ¿por qué no hablar también, por ejemplo, del saneamiento moral que se debería hacer a partir de lo que fue el informe del seminario alemán revelado en 2018, donde se señalaba más de 3.600 niños alemanes abusados entre 1946 y 2014? ¿Por qué no hablar también de lo que fue un escándalo con el famoso Batilix, que ya se había originado durante el pontificio trabajo de Juan Pablo II, donde se vio lamentablemente salpicado por la quiebra del Banco Ambrosiano? De hecho, sea de paso, dicho proceso concluye finalmente con la condena, y ya hablaré de esto en el futuro, a un cardenal muy cercano al Papa Francisco, que finalmente fue condenado por la justicia, cuya condena es el 16 de diciembre de 2023. Y hubiera sido lindo que de esto se hablase en el mundo y no se tuviese que hablar durante Navidad de fiducia súplicas. ¿Por qué no hablamos también, para considerar algún tipo de información extra al respecto, de otros escándalos, como podría ser, por ejemplo, allí, el año 2012, por el pontificado de Benedicto XVI, cuando sale a la luz que Emanuela Orlandi, desaparecida en 1983 y que salió a los medios cuando la Fiscalía de Roma decidió incluir en la lista de investigados al ex rector de la Basílica Romana de San Apolinar, donde estuvo sepultado el mafioso Enrico de Pedis, jefe de la banda Mangliana y supuestamente vinculado con el caso. ¿Por qué no hablamos también de lo que ha sido, por ejemplo, el enorme escándalo del obispo Stowey,
que en Estados Unidos llamó a construir una iglesia ecofeminista. Con esto lo que yo quiero decir es que me parece muy bien que se denuncie la corrupción en Argentina. Creo que es importante que los pastores tomen la responsabilidad de guiar a su pueblo. Pero me gustaría que haya cierta coherencia. Cuando de repente se persigue desde adentro y desde afuera de la iglesia a sacerdotes más conservadores, lo primero que dice la masa mediocre, que uno puede ver en redes sociales, es que no se tiene que vincular iglesia y política. Y uno dice, bueno, si no hay que mezclar iglesia y política, no hay que mezclar ideas de derecha con la iglesia católica, ¿qué hace la iglesia católica mezclándose con ideas de izquierda? Resulta que ahora toman distancia de Alberto Fernández y yo esperaba cuanto menos un comunicado por parte de Roma que se hiciese presente cuando en Argentina se estaba legalizando el aborto en el año 2020. Yo esperaba una reacción firme. Resulta que allí se dijo que no era función de la iglesia intrometerse en aspectos políticos, por más que el aborto sea un pecado gravísimo que clama al cielo según la Sagrada Escritura. Quizás yo leí una Biblia mal formada. Sépame disculpar. La última vez que yo recurrí a las Sagradas Escrituras se nos dijo que el aborto es uno de los pecados que clama al cielo. Y sin embargo allí hubo un silencio absoluto desde Roma, en el año 2020 en Argentina. Pero nunca le tembló el pulso a esa misma Roma en meterse en cuestiones políticas como la inmigración o el cambio climático antropogénico. Es llamativo que la misma Iglesia Católica de Argentina, que está permitiendo las misas kirchneristas y que en las homilías se habla en contra del liberalismo y del partido oficialista, curiosamente no existe ese mismo criterio cuando se trata de abrazarse con asesinos como los Castros, o como Petro, o como cuanto dictador de izquierda ha tenido este continente. Entonces, lo que uno dice es, o misericordia para todos, o rigidez para todos. Si separamos a la iglesia de la derecha, separémosla también de la izquierda. Lo que yo no quiero es que ahora se nos venga a hablar de saneamiento moral sobre una figura que está tapando todo lo que es el verdadero trasfondo kirchnerista, porque yo no quiero que ahora Alberto Fernández sea el que cargue él solo lo que es responsable de todo un partido político. Pero claro, ahora todos toman distancia de Alberto Fernández, pero tomaron esa distancia cuando se hacían circular por el mundo las fotos con el Papa, lo cual beneficiaba su imagen y le daba legitimidad en su poder. Cuando en épocas electorales se hacían las visitas a Roma, yo no vi que se tome distancia de lo que ahora se marca como un escándalo. Parece que es conveniente tomar distancia cuando la persona ya está caída. Yo creo que si vamos a apelar al sentimiento cristiano, mejor es guardar silencio. Pero si se va a hablar, que se hable en tiempo y en forma. Y si se va a denunciar el saneamiento moral, empecemos primero por casa, donde se está persiguiendo a los espacios más conservadores. Y solo se habla de la izquierda, cuando esa izquierda ya no es popular, como pasa con Alberto Fernández. Porque yo no he visto la misma distancia de estos mismos obispos, por ejemplo, para denunciar a lo que es una persona ya condenada por corrupción, como Cristina Fernández de Kirchner. Yo no he visto a este episcopado argentino decirle a los católicos y recordarles a los católicos lo que son las encíclicas de Rerum Novarum o Divino Redemptoris, o sin ir más lejos, recordarles que un católico no debería votar por candidatos que están favoreciendo, por ejemplo, el aborto procurado, más allá de lo que es el progresismo y el globalismo. Entonces, allí donde yo digo que si realmente queremos promover un saneamiento moral, yo digo amén, pero empecemos primero por casa. La caridad bien entendida empieza primero por el hogar. Entonces, si vamos a permitir que la iglesia siga participando en política, opinando de la inmigración y opinando del cambio climático, bueno, entonces no se quejen cuando luego los propios católicos querramos involucrar también a la iglesia con candidatos que sean de derecha. Porque si no, eso se llama una esquizofrenia espiritual.
Porque en ese sentido estamos demostrando simplemente ser hipócritas, porque conociendo la verdad de los hechos, somos selectivos respecto a qué nos conviene y qué no nos conviene de acuerdo a los tiempos políticos y sobre todo la corrección política, propio de los tibios. Y sobre los tibios se vomitará. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.